Teoría documentaria, teoría fragmentaria, Moisés o Esdras como autores del Pentateuco. Este es un estudio bastante interesante porque por lo general tenemos y escuchamos y creemos en diferentes aspectos de este tema, ¿correcto? Y todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros exponemos, enseñamos, aprendemos de lo que se refiere a la fe, a Dios, al ser humano, etcétera, siempre está mediado por personas que lo dijeron ya anteriormente. Nosotros no nos hemos inventado nada. Ya las cosas se han estado diciendo durante muchísimo tiempo, ¿correcto? Y todo esto es con el ánimo de que nosotros tengamos en cuenta a la hora de decir, aquí solamente enseñamos es palabra de Dios. Aquí solamente enseñamos lo que la Biblia dice, no interpretaciones de hombres. Que tengamos en cuenta que no es tan así, que lo que nosotros estamos enseñando sí tiene mucho que ver con palabras de hombres. Y respecto a este tema, ha habido muchísimos debates, ha habido muchísimos, digamos, discusiones acaloradas en todos los ámbitos, entre los eruditos, correcto, entre los biblistas, exégetas, pero también entre el cristiano de base, que con base en algunos aspectos dice definitivamente Moisés es el autor del Pentateuco. Y otros dicen, no, ese es Esdras. Y otros dicen, no, no puede ser así. Y plantean otras teorías un poco más elaboradas y más, digamos, desde las perspectivas de las ciencias bíblicas. Y es lo que quiero que trabajemos hoy. Recuerden que nosotros acá en GC Internacional nos reservamos una enseñanza los domingos, ¿correcto? Pero no es la enseñanza típica de la iglesia. Tampoco es la clase típica de la universidad. Nosotros hemos tratado de sacar ese discurso de la academia y colocarlo aquí con palabras sencillas para que todos lo entendamos. ¿Listo? Así es de que, por favor, a los académicos les pido un poco de consideración porque no voy a estar hablando de muchos autores, de muchas cosas técnicas, y al cristiano de base eleve un poco su pensamiento para poder trabajar de mejor manera todos estos temas. ¿Listo? Vamos a leer Éxodo capítulo 34, 27. Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias te damos porque nos amas y nos bendices. Gracias te damos, Señor, por cada persona que verá, que escuchará, Señor amado, esta clase. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, que tu gloria y tu gracia, Señor, sea sobre nuestras vidas. Gracias te damos, maravilloso Dios, porque podamos, Señor, experimentarte. Nuestras vidas te pertenecen, somos instrumento en tus manos. Amén. Éxodo 34, 27 dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí está. Entonces, recordemos que se habla del el famoso Pentateuco, ¿correcto? Pentateuco son dos palabras griegas allí. Penta, cinco, y teujos, estuches. Son los 5 estuches donde se guardaban los rollos de cada uno de los libros que conforman el Pentateuco. Son los 5 libros que, reitero, en el cristianismo evangélico y cristianismo católico se llama Pentateuco. Para los hermanos judíos se llama es la Torá, y es la parte más importante para ellos, ¿correcto? Y entonces se ha estado diciendo quién es el autor del Pentateuco. Y ahí es cuando surgen, reitero, varias posiciones al respecto que quiero que las hablemos un poquitico, digamos, de manera general y tangencial hoy. Para hablar del Pentateuco y la autoría del mismo, hay que remontarnos, digamos, como a 2 periodos. Un primer periodo que es el periodo que se ha conocido como el periodo precrítico, y el otro es el periodo crítico, ¿correcto? En el periodo precrítico, y cuando hablo del periodo precrítico, es un periodo en el cual se hace un acercamiento al texto bíblico, pero es un acercamiento que no tiene, digamos, como una en cuenta las ciencias bíblicas, ¿correcto? Ya un método científico aplicado al estudio de la Biblia, sino que es más bien un método dogmático, ¿correcto? Y un método espiritualista, un método allí como más, como de lectura comunitaria de la Biblia, ¿ya?
Y claro, de todas maneras, todas estas posturas siempre han tenido, digamos, diversos adeptos, ¿no? Tanto en el cristianismo católico como en el cristianismo evangélico, como entre los judíos, todo ha tenido, digamos, como cierto aspecto allí de adeptos y de detractores de cada una de esas posturas. Porque un sector, por ejemplo, atribuye a la autoría del Pentateuco a Moisés. Otro grupo atribuye la autoría del Pentateuco a Esdras. Y otro grupo va a decir que el Pentateuco es simplemente la reunión de 4 grandes documentos que hay allí, que ellos han hablado como el documento J, el documento E, el documento P y el documento D. Eso es lo que se conoce como la teoría documentaria o la hipótesis documentaria. Y hay otros que dicen no, definitivamente ninguno de esos tres, hablemos más bien de una teoría de los fragmentos, y entonces surge una cosa que se llama la teoría fragmentaria, ¿ya? Y por otro lado están otras personas que hablan, perdón, o sea, no le botemos tanta corriente a eso. ¿Para qué vamos a desgastarnos pensando quién es el autor del Pentateuco si definitivamente eso no es lo más importante? Lo más importante es el contenido del texto como tal, y entonces empiezan a aplicarle al texto algunos métodos exegéticos, por ejemplo, como los estructuralistas o postestructuralistas, ya, entonces allí todo eso se va trabajando desde esa manera. Pero miremos entonces algunas, digamos, argumentos para una y otra postura. La tradición judía y la tradición cristiana atribuyen desde muy temprano la Torá o el Pentateuco a Moisés, ¿ya? Sobre todo en esos grupos y en estas iglesias conservadoras o ultraconservadoras, ¿ya? Iglesias de pronto conservadoras o ultraconservadoras, por lo general en nuestro medio son las iglesias pentecostales, neopentecostales, carismáticas, ¿correcto? Más o menos así. Y hay otras iglesias que son un poco más progresistas o liberales, que son, por ejemplo, las iglesias que se llaman históricas, las iglesias como luterana, calvinista, arminiana, metodista, ¿ya? Entonces, esas iglesias que también están un poco más educadas teológicamente, ellas tienen otras, digamos, perspectivas para esos temas, ¿ya? Pero como les comento, la tradición judía y cristiana atribuyen desde muy temprano la Torá o el Pentateuco a Moisés. Esos diferentes grupos también están en el judaísmo, aunque de pronto no con los mismos nombres que les dije, conservadores o ultraconservados o pentecostales, neopentecostales, no, obviamente eso en el judaísmo no está, pero sí hay unos que son ultra conservadores, otros que son más conservadores, otros que son progresistas y otros que son liberales. Eso se da en todas las religiones, no solamente en el cristianismo evangélico, también está en el cristianismo católico, también está en el judaísmo, también está en el islam, en el hinduismo y en el budismo. Todas las religiones tienen esos diferentes grupos de personas que interpretan a Dios, a sus realidades, a ellos mismos, a sus libros sagrados de diferentes perspectivas. Filón y Josefo, por ejemplo, enseñaban que escribió incluso el relato de su muerte, que Moisés era el autor de todos esos 5 primeros libros de la Biblia y que incluso por revelación de Dios también había escrito el relato de su muerte en Deuteronomio 34, versículo 5 en adelante. Y esas afirmaciones de que Moisés es el autor del Pentateuco se derivan porque el mismo libro, la misma Biblia, habla de que Dios le dijo que escribiera X pasajes en un libro. Entonces, por ejemplo, está en Éxodo 17:14, y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 34:27 dice: y el Señor dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Y obviamente Romanos 10:5 también dice algo similar. El asunto es que cuando nosotros leemos estos pasajes, y cuando dice que el Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras en un libro, ¿qué tanto escribió Moisés? ¿Qué tanto escribió él? Si escribió solamente esa perícopa donde está concentrada ese mandato de Dios, o si escribe 2 capítulos más, o 3 o 5, o el libro completo, o si fue Génesis, entonces también se puede decir que fue Éxodo, Levíticos y Números, o qué.
Entonces allí hay, digamos, un primer problema. ¿Qué tanto escribió entonces Moisés cuando Dios le dice, escribe esto para memoria en un libro? Allí hay que tener en cuenta ese aspecto. Y también se plantea, por otro lado, de que Esdras escribió también el Pentateuco, o que es el autor del Pentateuco. Y básicamente el hecho de que se diga allí de que Dios le dijo a Moisés que escribiera X palabras en un libro, eso se puede trabajar como una sinécdoque. Una sinécdoque es básicamente cuando se toma el todo por la parte o la parte por el todo. Es decir, algunos dirán, cuando habla de este libro, es todo el libro o todo el Pentateuco. O otros dirán, no, sencillamente es solamente esa perícopa que está mencionándose allí específicamente. Allí nosotros tenemos que lidiar con eso y tratar de sacar conclusiones. Como les comento, otros van a proponer que Esdras es el autor del Pentateuco, y eso está basado en textos como Esdras 7:10 o como Nehemías 8:13. En Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nehemías 8:13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Entonces, basados en estos textos, se plantea que Esdras, que era tremendamente versado en todo este tema de la ley, él es el que es tan versado porque termina escribiendo todo lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Y por qué se plantea que Esdras? Porque resulta que, recordemos dónde está Esdras. Esdras está en el exilio y en el posexilio, ¿correcto? Y entonces cuando el pueblo de Israel está ya en el exilio y posexilio, pues todos esos son eventos que están siendo, digamos, alimentados por una cantidad de tradiciones previas, ¿correcto? De textos muy pequeños que se han ido adicionando a otros textos para conformar, digamos, grandes documentos, y que cuando llega el momento de Esdras, Esdras lo que hace es compilar todas esas diferentes tradiciones en lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Esdras era un escriba, Esdras era una persona brillante, Esdras era una persona muy versada en las escrituras, amante del Todopoderoso, ¿correcto? Y con toda la intención de que el pueblo conociera, leyera, entendiera, practicara las palabras de la ley. Entonces, por eso se dice que Esdras es el autor de ese Pentateuco, ¿ya? De todas maneras, reitero, allí eso es lo que se conoce como el periodo acrítico o precrítico, ¿ya? Que es un periodo, reitero, en el cual se establecen muchos aspectos de la Biblia desde una perspectiva, como les dije, más como dogmática, más espiritualista, más alegórica, ¿correcto? Y no tanto a partir de algunos aspectos allí más como de las ciencias bíblicas, como hemos estado planteando. Pero veamos ahora qué está pasando cuando surgen los estudios histórico-crítico clásicos. Allí hay una situación, porque entonces ya, digamos, pasado muchos años, por allá siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hay otras maneras de acercarse al texto bíblico. La gente ya no quiere seguir soportando ni creyendo lo que en ese momento la Iglesia Católica está proponiendo, y que no permite que haya, digamos, como unos acercamientos, ni que hayan unas pronunciaciones, ni mucho menos conclusiones diferentes acerca de la Biblia de lo que ellos han propuesto hasta el momento. Pero entonces hay unos grupos intelectuales, gente pensante, gente brillante, grupos que surgen, por ejemplo, con el Renacimiento, ¿correcto? Que surgen después con el método científico propuesto por Augusto Comte, que surgen con las ciencias positivas, que surgen entonces con la teología liberal, con la teología progresista, etcétera. Y entonces se propone que no necesariamente Moisés sea el autor del Pentateuco, que no necesariamente Esdras sea el único autor del Pentateuco, sino que es muy posible que Moisés haya escrito algunas cosas de ese Pentateuco, pero que también las hayan escrito otra cantidad de autores y otra cantidad de escuelas allí en ese aspecto. Y se propone una cosa que se conoce como la teoría documentaria. Esa teoría documentaria lo que propone es que en el Pentateuco, y claro, no solamente en el Pentateuco, sino que desborda en muchas otras partes de la Biblia, hay unas propuestas
de que hay cuatro grandes documentos allí. Es decir, que el Pentateuco fue, compuesto a partir de cuatro grandes documentos. Y ellos llaman los documentos JEPD. El documento J es porque se trabaja con el tetragrama divino, el nombre de Yahvé o de Jehová. ¿Correcto? Entonces se le bautizó como el documento J. Solamente lo voy a mencionar, ahora les hablo un poco más de ese aspecto. Y está, por ejemplo, el documento E. Ese documento E se le coloca E porque está, relacionado con el nombre de Elohim para referirse a Dios. Y también está el documento P, que es el documento del inglés Presley, sacerdote, o Priester Codex del alemán, que es el documento de los sacerdotes. Y por otro lado está el documento D, que es el documento deuteronomista. Por ejemplo, en el Génesis estaría tremendamente conformado por los documentos Yavista, Eloísta y sobre todo con el documento sacerdotal. Bueno, sobre todo el documento Yavista y Eloísta, ¿correcto? Y el Éxodo estaría, en su gran mayoría, estaría compuesto por el documento Eloísta y algo del documento sacerdotal. Levítico sí, en su gran mayoría, estaría compuesto por el documento sacerdotal y el Deuteronomio con el documento deuteronomista, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se propone. Ya más adelante les hablo un poquitico más de cada uno de esos aspectos allí. Entonces, la teoría documentaria, reitero, es un movimiento que va creciendo paulatinamente, ¿ya? Y que va a proponer que el Pentateuco y casi todo el Antiguo Testamento está permeado por cuatro grandes documentos: el Yavista, el Eloísta, el sacerdotal y el deuteronomista, ¿correcto? ¿Y eso por qué se dio? Reitero, porque surge entonces la utilización de los métodos histórico-críticos. Es una utilización de estos métodos en los cuales se va a empezar a tener un acercamiento a la Biblia, pero es un acercamiento que es más de tipo intelectual, no tanto dogmático, no tanto alegórico, no tanto, como el cristiano de base que no está educado teológicamente, sino que es un documentos que están propuestos desde la perspectiva, como más de las ciencias bíblicas, ¿correcto? Y utiliza lo que se conoce como los métodos críticos. Los métodos críticos es esos que se conocen en la exégesis como la exégesis precisamente crítica, ¿correcto? O diacrónica, ¿ya? Y entonces se empiezan a trabajar esos métodos allí para el estudio de la Biblia. Básicamente esos métodos lo que pretenden es no tanto centrarse en el texto como tal, sino lo que está detrás del texto. Ya detrás del texto es, por ejemplo, cuál es el autor de esos textos, cuáles son las diferentes capas de redacción de esos textos, cuáles son por ejemplo, los presupuestos de la crítica textual para esos textos, crítica a la reacción, crítica a los géneros, crítica literaria, crítica textual, en fin, una cantidad de aspectos que se llaman así críticos, porque es un acercamiento a la Biblia desde una perspectiva crítica, no tanto dogmática, ¿correcto? Y entonces el objetivo es el análisis en el proceso de la formación de los textos, no tanto el texto como tal, lo que se tiene allí, sino cómo fue que se formaron esos textos, cómo fue que esos textos llegaron hasta nosotros hoy, tal cual como nosotros los vemos. Y ahí entonces surgen esos métodos críticos de los cuales les estoy hablando. Y analiza entonces esos textos bíblicos con esos métodos allí trabajados desde esa perspectiva. ¿Y por qué se trabaja eso? Porque resulta que en el Pentateuco, solamente hablando del Pentateuco, hay diferentes características. El Pentateuco, dicen ellos, tiene cortes, tiene discontinuidades, tiene reanudaciones, tiene repeticiones y duplicados, tiene anacronismos, tiene diferencias de estilo y de vocabulario. ¿Eso qué significa? Que a veces las narraciones se interrumpen y dan lugar a otras narraciones. Por ejemplo, nosotros en Génesis capítulo 1 tenemos el primer relato de la creación. Génesis capítulo 1, todo el capítulo hasta el capítulo 2, versículos 4, la parte A de ese versículo, ¿ya? Pero en la parte B de ese versículo 4 del capítulo 2 de Génesis se interrumpe esa narración y empieza una nueva narración de la creación. Nosotros tenemos dos diferentes narraciones de la creación. No tenemos solamente uno, tenemos dos.
El asunto es que entre esas dos hay unas diferencias muy importantes, tremendamente muy importantes, y hay que tener en cuenta allí. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 26, termina de relatar la genealogía de Adán. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 1, nuevamente inicia el relato de la genealogía. Mire lo que dice allí Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y en Génesis capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y entonces fíjese cómo, reitero, en el capítulo 4 hay una genealogía de Adán. Pero el capítulo 5 tiene otra genealogía de Adán. Y hay unas diferencias importantísimas entre una y otra genealogía, y eso entonces son aspectos que llaman la atención y que llevan a decir, aquí hay aspectos diferentes, porque ¿por qué es que se plantea una genealogía acá y en este otro capítulo otra genealogía con diferencias importantes, correcto, con nombres diferentes, de pronto fechas diferentes y todo ese asunto? Entonces, ¿por qué? Y entonces una de las conclusiones a las cuales se llega es que el autor de la genealogía del capítulo 4 es una persona o un grupo de personas, y el autor de la genealogía del capítulo 5 es otra cantidad u otro grupo de personas, ¿ya? Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, del 7 al 10, dice que Noé entró en el arca, pero en el 7:11 inicia nuevamente otro relato del diluvio. Dice así en el 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y luego, si saltamos al versículo 11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y cuando nosotros empezamos a analizar esos versículos que acabé de leer, nos damos cuenta que uno de esos versículos pertenecen a un documento y otros versículos pertenecen a otro documento, ¿correcto? Es decir, que hay dos autores diferentes aquí en esos versículos que acabé de leer. Y eso sigue pasando en muchísimos capítulos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37 es cortado por el capítulo 38, y en ese capítulo 38 se presenta la historia de Judá y Tamar. Y luego el capítulo 39 retoma la historia de José. Es decir, en el capítulo 37 viene hablando de toda la historia de José, todo lo que le está pasando, etcétera, etcétera. Pero de repente en el capítulo 38 se rompe esa historia allí y se inserta muy fuertemente la historia de Judá y de Tamar, con el aspecto del levirato allí. Y luego en el capítulo 39 se retoma la historia de José. Eso significa que ese capítulo 38 fue incrustado allí, reitero, de manera violenta, en una historia, rompiéndola, correcto, para plantear cosas diferentes a lo que ya venía planteándose allí. Y entonces en el 39 retoma otra vez la historia del patriarca, ¿ya? Por otro lado también, cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 19, versículo 25, y luego leemos el capítulo 20, versículo 1, en el 19-25 se muestra a Moisés descendiendo del monte Sinaí, mientras que en el 21 se muestra otra vez a Moisés arriba, correcto, en el monte recibiendo el decálogo divino, ¿ya? Y mire lo que dice allí, Éxodo 19-24, y el Señor le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Luego viene Éxodo 20, reitero, del 1 al 17, nuevamente en el monte, recibiendo la ley. Pero cuando uno lee Éxodo 20, 18, lo muestra abajo, dándole la razón de Dios al pueblo. Entonces, cuando se une Éxodo 19, 34, con el 20:18 se evidencia la continuidad que se rompió para incluir entre esos dos pasajes el decálogo divino. ¿Ya? Voy a leer todo allí y verá cómo se trabaja allí. Mire, leo Éxodo 19, 24 y 25. El Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová.
no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Luego paso al Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de las bocinas y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando leemos Éxodo 19, 24 y 25 y lo empatamos así, sin pausa, con Éxodo 20, 18 y 19, tenemos en cuenta que es una sola perícopa, es una sola historia allí, pero que fue una historia que se rompió. Alguien la rompió para incrustar en medio de ella en la entrega del decálogo divino, es decir, de los 10 mandamientos. Y entonces se plantea, ¿y cómo fue que hicieron eso? ¿Y quién lo hizo? ¿Y qué pasó allí? Entonces, básicamente, se habla es de los diferentes documentos que están allí, ¿correcto? Y cómo esos documentos, entonces, vienen a romper, digamos, este aspecto de la unidad de ciertas perícopas allí para colocar en medio de ellas lo que al geógrafo le pareció que era correcto, ¿ya? Y esos otros documentos que se insertan allí pertenecen, reitero, a diferentes documentos. El documento J, el documento E, el documento P y el documento E. Yo me estoy haciendo entender lo que les estoy diciendo. ¿Qué tal? O sea, reitero que aquí lo que estamos pretendiendo es que nosotros conozcamos muchos aspectos diferentes de cómo es que fue la organización, la formación del texto bíblico, de dónde vienen esas diferentes teorías, esas diferentes propuestas, esas diferentes enseñanzas de las cuales nosotros somos o partidarios o detractores, pero entendiendo que esas no vienen solas allí, que esas no se construyen solas, sino que es con el tiempo, una cantidad de eruditos, una cantidad de gente que sabe mucho o que no sabe mucho, que se han atrevido a lanzar sus propuestas de qué es lo que está pasando allí. ¿Correcto? Y entonces tener como resultado este aspecto acá. También en la Biblia hay muchísimas reanudaciones. Por ejemplo, Génesis 26:34 dice que las mujeres hititas que Esaú tomó como esposas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y luego el capítulo 27 interrumpe ese relato que lo reanuda en el versículo 46. Permítame leer Génesis 26:34. Y sin interrumpir voy a pasar a Génesis 27:35 y verá cómo son una sola perícopa que se rompió para incrustar allí casi todo el versículo del capítulo 27. Empiezo con Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Ahora paso al 27:35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? ¿Ya? Entonces allí está esa parte bien interesante. Por otro lado también en el Pentateuco nosotros tenemos repeticiones y duplicados. Hay relatos que se narran 2 o 3 o más veces, ¿ya? Y hay algunos episodios que se cuentan detalladamente y las expresiones tanto de unos como de otros tienen unas variaciones importantes. Les había dicho que Génesis capítulo 1 es una historia de la creación, pero Génesis capítulo 2 es otra historia de la creación. Y las dos tienen, digamos, como unas características importantes, unas características que no se pueden solucionar si usted va a tomar esos textos de manera literal. Si usted interpreta de manera literal Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, va a tener que entender que o tiene que desechar uno y asumir el otro, ¿correcto? O simplemente tiene que hacer otros aspectos allí. Porque dense cuenta que en Génesis capítulo 1, la cosmogonía que plantean, es decir, dónde inició todo, es acuática. En Génesis capítulo 1, todo inició en el agua. Mientras que en Génesis 2, todo inició en la tierra. La existencia de la luz en Génesis capítulo 1 es una realidad autónoma desde el día primero, mientras que la existencia de vida vegetal antes que se ha creado el sol, cosa que sabemos hoy que es imposible, todo eso se trabaja en Génesis capítulo 1, mientras que en Génesis capítulo 2 dice que no había hierba en el campo y que no había agua, y tampoco hay una mención explícita ni de la creación del sol, ¿ya? Y en el Génesis capítulo 1, Dios lo crea todo con su palabra, mientras que en Génesis capítulo 2 Dios moldea todo a partir del barro, o por lo menos a los seres humanos. En el Génesis 1
hace al ser humano simultáneamente, hombres y mujeres. Mientras que en Génesis capítulo 2, primero hace al hombre, luego hace a la mujer de la costilla del hombre. ¿Ya? En el Génesis capítulo 1, primero es toda la creación y por último el ser humano. En Génesis capítulo 2, el orden de la creación es distinto. Primero el hombre, luego la mujer y luego el resto de la creación. Entonces allí, si vamos a tomar, reitero, literalmente cada uno de sus aspectos, uno dice, aquí no se puede trabajar literalmente. En el 1.26, el fin de la creación es sojuzgar, enseñorear, es decir, como un utilitarismo tremendo para la creación. Mientras que en el Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, ojo, la creación es para que usted la labre y la cuide. En el Génesis capítulo 1, el ser humano es un conquistador, un explotador, un señor de la tierra. En Génesis 2, el ser humano es un cuidador, un administrador, uno que riega la tierra. Y entonces en la Biblia hay una cantidad de relatos duplicados, reitero, en los cuales se puede ver una cantidad de diferencias importantes en cada uno de los relatos. En la genealogía de los descendientes de Adán de Génesis capítulo 4 y 5, allí hay diferencias importantes. En los relatos de vocación de Moisés, en el Éxodo capítulo 3 y capítulo 6, hay diferencias importantes. En los relatos del Decálogo, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, hay diferencias importantes allí. En las leyes sobre la esclavitud que están en Éxodo 21 del 1 al 11, en Levítico 25 del 39 al 55, en el Deuteronomio 15 del 12 al 18. Allí hay tres momentos diferentes en los cuales se habla de la ley de la esclavitud, con diferencias importantes. Acerca del homicidio, Éxodo 21, Números 35, Deuteronomio 19, también con diferencias importantes allí. Entonces es bastante importante todo este aspecto, ¿correcto? Les motivo que todo esto que estoy diciendo aquí de manera rápida, ustedes se sientan y lo analicen allí. Aquí no estamos hablando de que entonces la Biblia por eso ya no es palabra de Dios, o que la Biblia por eso entonces ya no es un libro confiable, o que no es infalible. No, nosotros consideramos que la Biblia, claro que es infalible, claro que contiene la palabra de Dios, correcto, pero son aspectos que si usted no se da la oportunidad de hablar de ellos, los detractores de la Biblia sí los utilizan para hablar en contra del texto bíblico y para atacar. Entonces es mejor que nosotros tengamos ya, digamos, como una respuesta a eso. Que cuando nos digan a nosotros, no, pero es que mire lo que pasa en la Biblia allí, en esto y eso, y usted, ¿por qué no lo ha tenido en cuenta? Nosotros digamos, sí, ya lo tuve en cuenta, ya lo analicé, ya tengo elaboradas unas posibles respuestas al asunto, ¿correcto? Porque finalmente, si nosotros no hacemos una apología del texto bíblico, ¿a quién esperamos que la haga? Si usted y yo estamos metidos en el asunto, pastoreamos, enseñamos, ya tenemos una cantidad de gente con esas preguntas que vienen a nosotros. ¿Qué les vamos a decir nosotros a ellos? No podemos cerrar los ojos a esas realidades. Tenemos que ser muy honestos en esta perspectiva. En Génesis 28, del 10 al 19, y luego Génesis 35, del 9 al 15, allá hay un asunto bien importante porque se trata del sueño que tiene Jacob, correcto, de las escaleras y los ángeles que suben y bajan, y cómo le cambia el nombre a una ciudad que se llamaba Luz, se lo llama por Betel, correcto, pero curiosamente en el primer texto dice que cuando salía o cuando iba hacia Padán Aram, mientras que en el 35, 9 al 15 dice que cuando él regresaba de Padán Aram. Entonces uno dice, bueno, ¿iba o regresaba o qué pasó allí? La Biblia también tiene muchísimos anacronismos. Un anacronismo es un error de cronología en el cual se le atribuye a una época eventos o personajes o elementos pertenecientes a otra época. La Biblia está llena de anacronismos, ¿ya? Es decir, es un hecho o una situación que no está conforme con las costumbres de una época. Eso es típico en la Biblia. En el Pentateuco hay varios pasajes a los que se refieren a una época posterior a Moisés, a lugares que son llamados, pero que esos nombres que le colocaron a esos lugares fueron colocados muy posteriormente. Entonces está, por ejemplo, Génesis 14:14. Dice que Abraham persiguió a los captores de su sobrino Lot hasta Dan. Hasta Dan. El problema es que en la época de Abraham, esa ciudad no se llamaba Dan, porque el nombre de esa ciudad, Dan, se colocó mucho tiempo después. Mire dónde está dónde está Abraham. Abraham está más o menos en el 2500 o 2300 antes de Cristo. ¿Y sabe cuándo se le colocó el nombre de Dan a esa ciudad? Más o menos por allá en el 1000
300 antes de Cristo, es decir, 1000 años después. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia, Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. No podemos decir, bueno, y entonces, ¿cómo es que Abraham sabía o llama, o Moisés llama a ese nombre de ese lugar allí Dan? ¿Por revelación divina? ¿Porque se soñó la noche anterior que Dios le dijo que a ese lugar le iban a colocar Dan después? No, simplemente porque en la Biblia hay dos tiempos, el tiempo interno y el tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo en el que se tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa, y el tiempo externo es el tiempo en el que el tiempo interno es el tiempo en el que tiene lugar los hechos que se cuentan en la narrativa, y el tiempo externo es el tiempo en el que se colocan por escrito. El tiempo en que se colocan por escrito esos eventos. Allí hay que tener en cuenta ese aspecto, esos dos tiempos. A veces entre el tiempo interno y el tiempo externo hay 200 años de diferencia, 500 años, 1000 años, 2000 años, millones de años a veces entre el tiempo interno y el tiempo externo. Nosotros tenemos que entender eso, y que así fue que se construyó la Biblia, ¿correcto? Entonces aquí el asunto es que en Génesis 14:14, cuando se habla, se coloca por escrito este texto de Abraham persiguiendo a los captores de su sobrino Lot, fue colocado por escrito cuando ese lugar ya se llamaba Dan. ¿Dónde fue que se colocó por escrito? ¿O dónde fue que se le dio el nombre de Dan a esa ciudad? Josué 19:47. Y le faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de su padre. Y en Jueces 18:29 dice, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes aquella ciudad se llamaba Lais. Dense cuenta allí. ¿Sí ve cómo funcionan las cosas en este aspecto? En el Pentateuco también hay algunas diferencias de estilo y de vocabulario. Por ejemplo, hay algunos textos que utilizan el tetragrama divino para referirse a Dios. Ese tetragrama divino es lo que nosotros conocemos como las 4 letras, ¿no? El nombre original de Dios. La Yud, la Hei, Vav, Hei. ¿Ya? Ese es el tetragrama divino, el nombre propio de Dios. Pero hay otros relatos que no utilizan el tetragrama, sino que utilizan el Elohim. Que el Elohim es un nombre más, genérico para referirse a Dios. ¿Ya? Entonces, esto realmente, la diferencia entre estos dos nombres fue lo que marcó la pauta y marcó el inicio para que se proponga todo esto que les estoy exponiendo hoy, que se conoce como la teoría documentaria. Porque por allá alguien, que más adelante le diré quién es, dijo, ¿cómo es que en estos versículos a Dios se le llama Elohim y en estos otros se le llama con el tetragrama divino? Y entonces dijo, es muy seguro que hayan dos clases de tradiciones allí, dos relatos que vienen de diferentes lugares. Bueno, allí estamos entonces trabajando este aspecto. Por ejemplo, al suegro Moisés se le llama Jetro en Éxodo 3:11, 4:18 y 18:1. Pero en Éxodo 2:18 se le llama Reuel. Pero en Jueces capítulo 4 versículo 11 se le llama Eber. Mire lo que dice en el Éxodo 3. 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ahora el monte de Dios. Éxodo 2:18. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habían venido hoy tan pronto? Y mire lo que dice en Jueces 4:11. Y Eber ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanín, que está junto a Cedes. Aquí lo que se ha dicho es precisamente qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué a un mismo personaje se le menciona como Eber, se le menciona también como Reuel y se le menciona como Jetro? Y parte de la explicación que se da acá es que este personaje se conoce de diferentes maneras o con diferentes nombres en las diferentes tradiciones de Israel, ¿ya? Y que esas diferentes tradiciones vienen de diferentes lugares, geográficamente hablando, desde diferentes sectores poblacionales y que tienen diferentes
digamos, como tendencias teológicas, políticas, económicas, religiosas, etcétera. ¿Ya? A la montaña en la que Dios se da a conocer se le llama Sinaí, en Éxodo 19, del 1 al 3. Pero en Éxodo 3.1, Éxodo 3, 33.6 se le llama Horeb, y son la misma. Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y allí acampó Israel delante del monte y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿De qué monte están hablando allí? Monte Sinaí. Pero en el Éxodo 3.1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y en el Éxodo 33.6 dice: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Horeb y Sinaí es lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí la conclusión de todo esto es, perdón, el Pentateuco finalmente es producto de un solo autor, Moisés o Esdras, o es producto entonces de diferentes tradiciones que hay allí, ¿ya? Y entonces, reitero, se propone allí muchísimos aspectos. El que inició con esto, de pronto está un poquitico más adelante, más atrás, pero digamos, estos grandes movimientos no se pueden, digamos, como establecer con una sola persona, con un solo individuo, una sola escuela, porque eso hay muchísima gente que está involucrada en eso. Pero hay un señor que se le conoce como el Tostado. Ese señor se llamaba Alfonso Madrigal, por allá estuvo vigente en el 1410 en adelante, y este señor es el que abre ese comienzo del periodo crítico, y donde dice que si es posible que no solamente sea Moisés el autor del Pentateuco, él dice es posible que también sea Esdras, pero no solamente que sean ellos dos, es posible que no solamente ellos dos son los autores del Pentateuco, ¿correcto? Y entonces surge también otro señor que se conoce con el nombre de Simón, y está por allá en el 1638, 1712, y él dice, o se cree que él es el verdadero inaugurador de la crítica bíblica moderna, Simón, y propone que en el Pentateuco hay fuentes anteriores a Moisés y fuentes posteriores a él. Entonces dice un momentico, Moisés no es necesariamente el autor de toda la Torá, del todo el Pentateuco, porque Moisés se vale de algunas fuentes anteriores a él, y se vale de fuentes, y también nosotros, o los autores posteriores, se valen de fuentes posteriores a ellos allí, ¿correcto? Entonces se plantea esos aspectos acá. Y es que definitivamente lo que nosotros tenemos como Biblia es la resultante de un ejercicio exegético de los judíos, de métodos exegéticos judíos. Es decir, lo que usted tiene en la Biblia cuando lee, cuando dice eso es palabra de Dios, es la resultante, el trabajo escrito de un ejercicio exegético que llevaron a cabo los judíos, ¿correcto? Que toman fuentes primarias, que fueron utilizadas para escribir la Biblia. Esas fuentes primarias, la Biblia menciona más o menos unas 20 fuentes primarias. Está el libro de Jacer el Justo, está los escritos de Gad el Vidente, los escritos de Natán el Profeta, está el libro de las guerras de Yahvé, está, por ejemplo, el libro de las crónicas de los reyes de Israel, que no es este libro de crónicas que tenemos nosotros acá, está el libro de crónicas de los reyes de Judá, está, por ejemplo, algunos libros que incluso ni siquiera son deuterocanónicos o canónicos, sino apócrifos. Por ejemplo, como la Asunción de Moisés, como el libro de Enoc, de los jubileos, etc. Hay una cantidad de muchísimas fuentes que se utilizaron para hacer exégesis los eruditos judíos, ¿correcto? Y lo que da como resultado de ese ejercicio exegético es lo que tenemos usted y yo como Biblia en este momento. Reitero, ¿y dónde está allí entonces el hecho de que eso sea palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios o no? Sí, sí es palabra de Dios. ¿Es infalible? Sí, sigue siendo infalible, ¿correcto? ¿Es inerrante? Bueno, ahí sí yo tengo mis dudas en que si es inerrante o no, ¿ya? Pero el asunto es que sí es infalible, que sí contiene la palabra del Señor, y que es un ejercicio exegético tremendo en el cual los hagiógrafos, es decir, los escritores de la misma, le echan mano de lo que pasó por allá en la historia remota de Israel,
Y luego cuando ellos están presenciando situaciones de su vida, de su cotidianidad, entonces le echan mano a esas historias, ¿correcto? Y ahora entonces las colocan acá por escrito para dar respuesta a la época que ellos están viviendo y a las problemáticas que ellos están viviendo en ese momento. Entonces estos personajes, como el Tostado, como Simón, se entienden todo eso y empiezan a analizar la Biblia desde esas perspectivas, ¿ya? Propone, por ejemplo, Simón, una cadena de escritores públicos que trabajó desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Esdras, incluso más allá, antes de Moisés, como les había dicho. Y ellos registran principales acontecimientos de la historia de Israel, sus textos legislativos, su tradición sapiencial, su tradición profética, todo lo van colocando por escrito allí. Y luego vienen otras escuelas que se conocen como los redactores, ¿ya? Esas escuelas de los redactores entonces empiezan a colocar por escrito todos esos eventos allí, los empiezan a organizar. Lo que ya está escrito lo empiezan a organizar. No es una organización cronológica, no es una organización geográfica, no es una organización económica, es una organización teológica. Lo que ellos consideran que teológicamente debe ir aquí, debe ir a este otro lado, cómo componemos, dónde metemos esto, dónde incrustamos esto, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos como palabra de Dios, como Biblia, como texto sagrado. Ya, tanto el Tanaj de los judíos como la Biblia para el cristianismo católico y cristianismo evangélico. Y entonces esas personas lo transmiten de generación en generación hasta su compilación definitiva, que, reitero, parte de esa compilación sin duda la tuvo Esdras, pero no solamente él, sino otras escuelas de compilación allí, ¿correcto? Y entonces viene precisamente explicándose eso con la famosa hipótesis documentaria o teoría documentaria, ¿ya? Que esa teoría también tiene, digamos, como unos primeros intentos muy antiguos, y a esos intentos antiguos se le van adicionando algunas otras cosas. Por ejemplo, la hipótesis documentaria más antigua la propusieron unos señores de apellido Wister y Astrup, y ellos se basaban, reitero, en los nombres diferentes de Dios que se le daban el Pentateuco, ¿ya? Y entonces allí se proponen los 4 documentos de los que les hablé inicialmente: el documento yavista, el documento sacerdotal, el documento eloísta y el documento deuteronomista. El documento yavista, por ejemplo, se llama así porque es designado con la letra J de Jehová, ¿correcto? De Yahvé. Ese documento fue escrito por allá en la segunda mitad del siglo X antes de Cristo. Y ese documento pertenece al reino del sur, en la división del reino, ¿ya? Allí está más o menos, y obviamente esos documentos tienen una base oral, una tradición oral de sus escritos, y reitero, pertenece al documento al reino de Judá, reino del sur, correcto, y por eso refleja los ideales de la corte en Jerusalén, ¿ya? Y este es un relato vivo, pintoresco, folclórico, caracterizado por las representaciones de Dios. A Dios en el documento J se le reconoce como un alfarero, Génesis 2:27, como un vigilante que se pasa por el jardín del Edén cuidando que no entre el ser humano, en Génesis 3:21, o como un creador arrepentido de su obra en Génesis capítulo 6, versículo 6, o como un luchador nocturno con Jacob, en Génesis 32:23 en adelante, ¿ya? Y este documento J muestra a un Dios mediante antropomorfismos. Los antropomorfismos son imágenes humanas de Dios, ¿ya? Y entonces prefiere el nombre del tetragrama para referirse a Dios. Viene el otro documento, que es el documento eloísta, que se designa con la letra E, y ese documento pertenece al reino del norte, a Israel con su capital Samaria. Y ese documento está redactado a finales del siglo IX e inicios del siglo VIII, ¿ya? Y ese documento muestra, el documento anterior que les dije muestra todo como a partir de la corte del rey David, ¿correcto? Este documento muestra las cosas desde una perspectiva profética, porque había un movimiento profético muy fuerte en Israel que está representado ahí en este documento: Elías, Eliseo, Amós, Oseas, etcétera, ¿ya? Entonces eso es bastante interesante allí. Aquí en ese documento se muestra también a Abraham, a Moisés con rasgos de profeta. Recuerde usted que a Moisés y a Abraham poco se les reconoce como profetas. A Abraham se le reconoce como el padre de la fe,
ya como el amigo de Dios, pero como profeta, sí. En este documento se le reconoce como profeta junto con Moisés. Esta narración del Eloísta es muchísimo más sobria, más rigorosa, evita los antropomorfismos, separa a Dios de los sucesos humanos, ¿ya? Recurre a la mediación de ángeles, de sueños, para conservar la pureza y la trascendencia de Dios. Y está el otro documento que es el documento deuteronomista. ¿Qué pasa con ese documento deuteronomista? Está, digamos, evidenciado con la letra D. Y este documento, ¿de dónde surge? Algunos levitas han llevado a Jerusalén su tradición personal y posteriormente esa tradición personal de los levitas se coloca por escrito. Este documento se cree que surgió en la reforma religiosa del 622 a.C. del rey Josías, que lo apoya inicialmente Jeremías. Entonces dicen, allí, cuando se encuentra, están reparando el templo y entonces el profeta, los que están reparando encuentran allí una copia del libro de la ley y a partir de ahí entonces empiezan a adicionar más aspectos a ese libro de la ley, ¿ya? Entonces, eso es lo que se conoce, la teología del deuteronomista es la teología más avanzada que hay en el texto bíblico, en todo el Antiguo Testamento, la teología deuteronomista, ¿ya? Y entonces, ese documento deuteronomista es la expresión de la teología laica y profesional también del pueblo de Israel. Y es un escrito donde se refleja el amor, la pasión de Dios, con el regalo que es esa tierra de la libertad. Y viene el documento P. El documento P es el documento sacerdotal, o también se le conoce con el nombre de Priester Codex o Presley, ¿ya? Libro de los sacerdotes. Y ese fue compuesto durante el exilio de Babilonia, del pueblo de Israel en Babilonia, allá en el siglo VI antes de Cristo, 606 al 538. Génesis capítulo 1 se cree que pertenece a este documento sacerdotal, ¿ya? Y ese es obviamente, pues demuestra todo ese ambiente sacerdotal de Jerusalén como un recuerdo de las personas que están en el exilio, ¿correcto? Y se apoyan obras anteriores que son, reitero, reinterpretadas para encontrar una nueva esperanza, para decirle al pueblo, va a venir entonces ese aspecto del posexilio, vamos a volver a llegar a ir a nuestra tierra, etcétera, etcétera. Pero esa era la hipótesis documentaria antigua. Viene una hipótesis documentaria más moderna, cuyo expositor más importante es Julius Wellhausen, un alemán. Y esas proponen, digamos, que hay como una fusión de esas diferentes fuentes, 4 fuentes iniciales, ¿ya? Que hay como unas fusiones allí en ellos, y que no todo pertenece a un solo documento, sino que son como fusiones de todos los documentos allí. Hay una unión de 2 fuentes, otros hablan de 3 fuentes en una sola obra, y que todo eso lo organizó un solo redactor allí. Pero resulta que en todo este aspecto, los detractores de esta teoría documentaria dicen, bueno, ¿y dónde están esos documentos? A ver, muéstrenlos a ver porque necesitamos saber. Ustedes hablan de que el Pentateuco tiene 4 documentos, yo sí quiero mirarlos. ¿Dónde están? Nuestros documentos no existen. Por eso se habla de una hipótesis o una teoría, ¿ya? Entonces, hay gente que dice, no, esos documentos ya son, ustedes están hablando de algo ya muy grande, muy elaborado. Antes de esos documentos debió existir algo más pequeño, algo más, digamos, de menor cantidad, ¿correcto? Y efectivamente surge otra cosa que se llama la hipótesis de los fragmentos. Hay 2 señores de apellido Geddes y Warer que propusieron eso. Inicia por la dificultad de encontrar fuentes continuas fuera del Génesis, sobre todo las partes del Pentateuco. Entonces ellos dicen, sobre todo Geddes dice, el Pentateuco es una colección de fragmentos más pequeños, otros un poco más largos, independientes entre sí, sin continuidad entre sí, y la colocación actual se debe a grupos de diferentes recompiladores, el eloísta y el yavista. Y Warer dice que el núcleo estaría en el Deuteronomio y que habría sido compuesto en la época de David y de Salomón y redescubierto y editado en la época de Josías. Entonces ellos dicen, a ver, esos documentos JEPD, eso está muy grande, esos documentos debieron ser muy grandes, pero antes de esos documentos debió existir algo más pequeño,
Hablemos entonces de la hipótesis de los fragmentos, que son fragmentos más pequeños, que son, digamos, individuales, diferentes, que no tienen continuidad, que unos vienen del norte, otros vienen del sur, otros vienen de los adinerados, otros vienen de los pobres, otros vienen de los profetas, otros vienen de los laicos, y que todo eso se va fusionando hasta lograr entonces los documentos JEPD, y que luego esos documentos JEPD se unieron para formar el Pentateuco y para formar posteriormente lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o el Tanaj para ellos. Reitero, de todas estas situaciones hay tanto detractores como defensores, ¿no? Para ser muy honestos intelectualmente, debo comunicarles que hay un teólogo judío que se llama Humberto Cassuto. Humberto Cassuto toma los grandes pilares de la teoría documentaria y él la responde desde una perspectiva más de él que es judío, ¿ya? Se lo recomiendo si quieren leerla, el documento está ahí en internet, Humberto Cassuto respondiendo a la tesis documentaria allí. Entonces todo esto, hay una situación fuerte en estos aspectos. Hay luego otros autores como Germán Gunkel, como Gerard von Rad, como Martin Noth, que intentan determinar la situación y las circunstancias vitales en que nacen cada uno de sus textos. Eso es lo que se conoce como el famoso Sitzenleben, el contexto en el cual fueron escritos esos textos y todo este asunto, ¿ya? Y entonces lo que ellos pretenden es como hacer un análisis de cómo fue que esos textos llegaron a tener la forma que tienen en este momento. A ver, esos textos no están en el aire. Y tampoco se puede decir, dicen ellos, que eso lo escribió Moisés. Eso es una propuesta muy simplista, muy lógica, y que sobre todo no está como tan de acuerdo con la manera en la que trabaja Dios con los seres humanos. Tiene que ser algo más elaborado, algo como más que responde a las necesidades del ser humano, de esos momentos en los cuales fueron escritos esos textos allí, ¿ya? Y entonces se estudia toda esa prehistoria de los textos y todo ese asunto. Luego también hay otros estudios históricos críticos recientes que proponen una comprensión diferentes en cuanto a las fuentes, la naturaleza, la extensión, la fecha, la composición e incluso la negación de todo esto que les he venido diciendo allí, ¿ya? Y hay entonces otros aspectos de hipótesis fragmentarias allí en toda esa parte. Bueno, el asunto es que definitivamente el Pentateuco ya por allá se cree que para el año 400 antes de Cristo ya estaba, digamos, como todo terminado, ¿ya? Y ese es muy importante, ese aspecto. Ahora, hay otras personas que dicen, ¿para qué botarle corriente a todo eso? ¿Qué nos interesa a nosotros definitivamente quién fue el autor o no? Bueno, alguien dirá, pues sí, que nos interesa eso, si lo que nosotros tenemos es el texto ahí como tal. Es muy importante quién es el autor, pero a veces también le botamos más importancia a eso que a otras cosas del texto bíblico. Ya, claro, es muy importante el autor, es muy importante los momentos de cuando fueron escritos esos textos, pero hay otras personas que dicen, por favor, no le botemos tanta corriente a lo que está detrás del texto. Es preferible que nos enfoquemos en lo que tenemos allí, en el texto como tal, ¿ya? Porque reitero, esos métodos exegéticos y toda esa crítica de la que les estuve hablando, tiene que ver con la prehistoria del texto, con la crítica literaria, crítica a los géneros, crítica a la forma, crítica textual, crítica a la reacción, los diferentes estadios reaccionales, etcétera, etcétera. Pero hay gente que dice, no le botemos tanta corriente a eso. Ocupémonos más bien en el texto como tal, ¿ya? Y entonces surgen otros estudios literarios, por ejemplo, como el método retórico, que se trata de aplicar las reglas de la retórica al estudio de los textos bíblicos. Porque la retórica es el arte de comprender discursos persuasivos, es decir, hablemos solamente aquí de lo que tenemos al frente del texto, no lo que está detrás de allá, ¿correcto? Entonces, son unos nuevos métodos de análisis literarios, porque la gente ya se cansó muchísimo de trabajar cómo fue la composición de eso, perdón, y qué le decimos a la iglesia de hoy. ¿Qué le decimos a la señora que tiene un problema con el hogar, con el marido, con el hijo que es drogadicto? ¿Qué les decimos a todos ellos allí? Y entonces vienen allí, surgen, digamos, algunos aspectos allí de que efectivamente tenemos que decirle algo, porque no todos estamos preparados
ni queremos meternos con las ciencias bíblicas y con todos esos análisis literarios y críticos. No, hay gente que va a la iglesia a que me digan a mí simplemente qué me dice ese texto para mi realidad hoy. Cuando estoy enfermo, cuando tengo problemas en el hogar, cuando estoy siendo víctima de toda esta corrupción en Colombia, etcétera. ¿Qué me dice ese texto a mí? Y entonces surgen, reitero, algunas otras interpretaciones como la retórica, como la semiótica, ¿correcto? Como la narrativa, que son diferentes métodos, que esos métodos pertenecen a los métodos exegéticos estructuralistas, ¿ya? El narrativo, el semiótico, el retórico, todos esos son métodos exegéticos estructuralistas, que lo que pretenden es, digamos, estudiar el texto aquí, lo que tenemos, no, sin irnos más allá, ni quién es el autor, ni cuánto tiempo se demoraron componiéndolo, ni qué pasó allá, etcétera, sino lo que me dice el texto aquí hoy y lo que está contenido en el texto como tal. Eso se conoce como los métodos estructuralistas allí, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos, el método semiótico también, que es un método estructuralista. Y bueno, en fin, ¿y por qué nosotros estamos trabajando todo este aspecto acá? Porque todo eso converge cuando usted y yo escuchamos a alguien decir, Moisés es el autor del Pentateuco. O cuando alguien dice, no, Moisés no, Esdras es el autor del Pentateuco. O cuando otro dice, no, es teoría documentaria o teoría fragmentaria. Lo que quiero enseñarles a ustedes hoy, o por lo menos traerles una recapitulación de qué es que se trata cada uno de esos aspectos allí. De todas maneras, tenemos el texto bíblico, que entendemos que es palabra inspirada de Dios, eso es lo importante, que si bien hay un autor humano, o muchísimos autores humanos, también hay un autor divino, y más que el autor humano es el autor divino, ¿correcto? Y sobre todo que esa Biblia es inspirada por Dios, que contiene la palabra del Señor, que es un mensaje infalible y que entendemos que Dios se comunica a los seres humanos a través de ella. Y amamos el texto bíblico. Aquí en GESED Internacional creemos que la Biblia es el mejor libro escrito del mundo, que es el mejor. Incluso aunque una persona no le tome como palabra inspirada de Dios, porque me ha pasado muchas veces que hay gente que dice, no, yo no creo en eso como palabra inspirada de Dios. Les digo, si no cree que es palabra inspirada de Dios, no importa. Léalo como simplemente un libro de literatura. Y le digo que no importa porque sé que cuando esa persona lo lea como un simple libro de literatura, la Biblia se le va a abrir de una manera espectacular y va a ver que realmente es el mejor libro del mundo. Tan espectacular que nosotros en GESED Internacional decidimos dedicarle. Yo llevo años, la mayoría de mi vida es dedicado al estudio de la Biblia. Y quiero seguir dedicando mi vida al estudio de la Biblia hasta que muera. Porque sé de lo valioso, de lo grandioso. Sé y reconozco, y en GESED Internacional reconocemos que la Biblia tiene la solución para los problemas más álgidos de la humanidad, de esta posmodernidad, y de su vida y de mi vida. Y que es un texto tan espectacular, tan rico, desde la literatura, desde el contenido, de absolutamente una cantidad de situaciones que vale la pena que nosotros sigamos trabajando en pro de él, para él, haciendo una exégesis, haciendo una apología, haciendo unas lecciones allí para la gente, o sea, extractando lecciones filosóficas también para nosotros, porque es definitivamente el mejor libro escrito. Somos GESED Internacional y estamos comprometidísimos, muy comprometidos con el estudio y con ese famoso texto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No queremos que seamos destruidos. Queremos compartir algo del conocimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros y por eso entonces estamos subiendo permanentemente lecciones de los cursos que dictamos en GESED Internacional porque queremos que usted y yo crezcamos en conocimiento cada vez más y que cada vez más dejamos un legado mucho más claro, mucho más real, mucho más pensante, ¿correcto? Apologético de todo esto que nosotros creemos, enseñamos y practicamos. El Todopoderoso les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos, un abrazo. GESED Internacional somos todos.